vamos a reanudar la sesión. Vamos a ver primero las raíces e influencias de la Escuela de Frankfurt y en el método que ellos han desarrollado, que es un método que combina, que mezcla, que no es estrictamente cronológico. Empezaré por mencionar la última de las influencias, cronológicamente hablando, la de Walter Benjamin, por la enorme popularidad que este autor tiene actualmente en América Latina. Por ello me siento obligado a decir algo sobre Walter Benjamin. En los últimos 20-25 años se ha convertido en uno de los autores más leídos en América Latina. Walter Benjamin no estudió nada concreto en sus años mozos. Hasta que murió, tenía un padre con bastante dinero y por lo tanto no necesitó seguir una carrera muy predeterminada en la universidad. Él era lo que antiguamente se llamaba un hombre de letras, o sea, una persona culta pero no especializada en algo. Y este Walter Benjamin nos ha dejado dos teorías muy interesantes, por ello, creo yo, populares aquí en América Latina. En primer lugar, su idea, que está en una frase que es de él, acuñada por él: el método es el rodeo. O sea, no ir directamente al grano, al núcleo de un problema, sino dar vueltas, rodeos, meandros alrededor del problema. Y así iluminarlo desde muchas perspectivas, y tal vez buscar, como en un sitio militar a una ciudad, buscar una puerta, un lugar débil por donde penetrar en el fenómeno. Esta teoría, mitad militar, mitad literaria, el método es el rodeo, naturalmente es muy popular aquí en América Latina, donde a la gente le gusta el bla bla bla, el florilegio, es decir, hablar mucho y decir poco. Es algo inmensamente popular, sobre todo en el área andina, y por eso creo yo, entre otros muchos motivos, que este autor es importante. El segundo motivo es la restauración de la religión como algo positivo y además de características izquierdistas socialistas. Ustedes han oído hablar de la filosofía de la liberación y muchos antecedentes de esta posición, que son muy, muy importantes en América Latina desde el siglo XIX. Y entonces aquí tenemos a Walter Benjamin, quien descubre, similar a Erich Fromm, quien descubre lo positivo de las religiones. Por ejemplo, ese elemento crítico, racionalista, que Erich Fromm lo descubre en las viejas religiones, el acto de desobediencia, de insubordinación de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, es al mismo tiempo el primer acto racionalista de la historia universal. Y así Benjamin descubre que la religión, sobre todo la religión de los pobres, esta es la teoría central de él, la religión de los pobres es no solamente un programa político aceptable, sino un método científico adecuado de interpretar la realidad. O sea, son los pobres los que verdaderamente han comprendido y preservado el legado evangélico, es decir, el núcleo de la religión cristiana y de la judía sería la opción preferencial por los pobres.
Esta palabra de Enrique Dussel, muy popular ahora, la opción preferencial por los pobres, estimado público, ya fue acuñada por Benjamin hace muchísimo tiempo. Es también importante Walter Benjamin porque nos muestra, estimado público, la relación importante de la filosofía y de la hermenéutica con la literatura. Por eso es también que aquí en la carrera de literatura, encima de nosotros, Walter Benjamin es uno de los pilares de esa carrera, porque él ha tratado de demostrar que lo más valioso que ha producido el ser humano, lo más valioso está en la literatura, y que son los esbozos izquierdistas, los esbozos, los intentos revolucionarios en la literatura, o los que se manifiestan y acompañan a los movimientos revolucionarios, lo más salvable, lo realmente valioso a largo plazo de la creación intelectual humana. No perteneció a la escuela de Frankfurt, solamente lo menciono porque no es algo aislado. Paralelamente a todo lo que les he contado, ha existido un marxista ortodoxo de vida muy larga, Ernst Bloch, quien vivió la mayor parte del siglo XX, y Ernst Bloch, también el autor de El Principio Esperanza, también nos muestra que las religiones tienen un núcleo socialista, revolucionario, extremadamente importante. Entonces, lo que hay que hacer, según Benjamin, es rescatar hermenéuticamente lo valioso de la religión y del pensamiento teológico para una filosofía progresista en nuestro mundo. Salvar el principio de esperanza, que es un principio proletario, salvar realmente cómo las religiones en el fondo han iluminado el mundo actual, y lo han iluminado porque las religiones desde un comienzo tenían una misión política, y esa misión política de las religiones era hacer la vida más razonable a los seres humanos. Esta teoría tiene para sí, estimado público, muchos elementos positivos, es decir, salvar lo rescatable de la religión para el mundo actual no es una mala idea. Hay que pensar en el Sermón de la Montaña, en los elementos socialistas que tuvo, por ejemplo, el ala izquierdista de la Reforma Luterana en el siglo XVI, las grandes utopías de ese momento, como la que les he contado en Münster, estuvo inspirada en motivos religiosos. Aunque esos motivos, según Bloch, hayan sido ridículos y nos parezcan detestables, el trasfondo es un problema de interpretación. El trasfondo de todo eso es lo valioso, lo rescatable. La decisión, o como se puede decir, la opción preferencial por los explotados de la tierra. Todas las religiones, según Bloch y según su alumno Walter Benjamin, todas las religiones tendrían un núcleo revolucionario socialista. Todas las religiones. Así que, chicos, no piensen ustedes que la religión es algo fundamentalmente reaccionario, derechoso, etcétera. Nada de eso. El fondo, eso se puede descubrir con un esfuerzo interpretativo muy grande. El fondo de toda religión es la salvación aquí y ahora de los seres humanos oprimidos por el sistema social y político. Walter Benjamin ha rescatado algunas de esas ideas que aparecen en la obra de Erich Fromm, al que ya hemos visto.
también en la filosofía de Theodor de Adorno y naturalmente en la de Herbert Marcuse. El hombre unidimensional, su obra más conocida, que no tiene elementos de interpretación, por eso no la vamos a tratar aquí intensamente. El hombre unidimensional termina con un elogio justamente de esa teología oculta de Walter Benjamin. Solo en favor de los más pobres, solo en favor de los explotados, se ha hecho la verdadera filosofía progresista en este mundo. O sea, se debe a esa, como dice Dussel, a esa opción preferencial por los pobres, se debe realmente el mayor impulso intelectual para crear un mundo mejor. Podemos naturalmente estar o no de acuerdo con esta idea. Yo solamente les quiero mostrar que en la Escuela de Frankfurt, con esa tendencia a no subestimar ninguna influencia, también se adhió a esos principios religioso-filosóficos, a esa teología oculta que muchas veces existe en la filosofía. Quiero mostrarles un ejemplo contemporáneo de la Escuela de Frankfurt. Hace muy pocos años, cuando cumplió 90 años, Jürgen Habermas, o sea, por el 2019, o poco antes de la pandemia, publicó su obra Cumbre. Cumbre también en el sentido material, es una obra de 2000 páginas en 2 gruesísimos tomos que se llama Otra historia de la filosofía. Y aquí Habermas nos muestra que las religiones han aportado a la filosofía racionalista muchísimos más elementos de los que están dispuestos a reconocer los racionalistas en el mundo, como Bacon, Descartes y Leibniz y los otros. Es decir, según Habermas, realmente la religión y sobre todo los pensadores teológicos progresistas habrían contribuido muy eficazmente al desarrollo de la filosofía social y política de la actualidad. 2000 páginas, estimado público, es simplemente algo que no invita necesariamente a la lectura, sobre todo en estas épocas donde la gente tiene muchas cosas que hacer. La gente tiene además una enorme oferta cultural, por ejemplo, por vía de las redes sociales, etc. Y yo personalmente no conozco a nadie que hubiera estado dispuesto a sentarse a leer las 2000 páginas de la última obra de Habermas. Pero he leído algunos resúmenes y reseñas. Y evidentemente en la tradición de Walter Benjamin, aquí Habermas nos muestra que elementos esenciales del racionalismo, o sea, de lo que uno cree que es lo más alejado a la teología del racionalismo, tienen un origen estrictamente teológico. Es muy interesante la obra porque realmente nos pone a pensar de otra manera sobre lo que es el desarrollo de la filosofía. O sea, muy imbrincada la filosofía con la religión. No hay, según él, una separación muy clara entre filosofía y religión. Es un intento, naturalmente, de rescatar la obra de los grandes filósofos teólogos racionalistas como Santo Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, Anselmo de Canterbury y otros, que seguramente ustedes han escuchado en las clases de historia o filosofía medieval, donde esto existió. Habermas trata de mostrarnos que la filosofía medieval no es tan aburrida,
y no están pasadas de moda como se cree, que han sido los llamados prejuicios racionalistas predominantes desde Bacon y Descartes, que nos han impedido comprender lo positivo también de la religión. Fromm en eso coincide con Horkheimer y con Adorno. Nos dice, estimado público, en eso hay una unanimidad. Van a ver ustedes en ese prólogo que les he mandado, ese prólogo comienza precisamente con la idea: el mundo actual, que podría ser brillante, emancipado, sin problemas, es un mundo de tragedias. Esto fue escrito durante la Segunda Guerra Mundial, que, como ustedes saben, fue una de las carnicerías más grandes que ha hecho el ser humano sobre la Tierra. Y ahí, en esa obra, que es la obra cumbre de la Escuela de Frankfurt, la dialéctica de la Ilustración, sus dos autores, Theodor W. Adorno y Max Horkheimer, nos dicen eso que está a la entrada del prólogo: la humanidad podría estar muchísimo mejor si aplicara principios racionales. Y sin embargo, el mundo actual, hablan a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo está obviamente muy mal. El mundo está sumergido en una guerra absolutamente destructiva, muestra del irracionalismo mayor. Entonces, ¿cuál es la interpretación, la hermenéutica de la Escuela de Frankfurt? Con lo cual también vamos a cerrar la sesión de hoy. Estimado público, el ser humano no ha sabido manejar adecuadamente ni los productos que le ha dado la naturaleza, ni los productos de la propia razón. En el prólogo van a ver ustedes, en forma muy resumida, esa crítica severísima al racionalismo. Es decir, la razón encarnada, por ejemplo, en los campos de concentración de los nazis. La razón también lleva a los productos más horribles de la humanidad. ¿Por qué Adorno y Horkheimer se refieren a los campos de concentración? Porque estos campos de exterminio, Auschwitz, Treblinka y muchos otros, eran más de 20, estos campos de concentración funcionaban según principios estrictamente racionales. Es decir, no se gastaba una bala de más, no significó de ninguna manera una merma, una disminución de los esfuerzos bélicos de Alemania, no perjudicó para nada el desenvolvimiento técnico-militar de la guerra, y sin embargo fue una de las peores matanzas premeditadas en la historia universal. 6 millones de judíos asesinados simplemente porque tenían antepasados que no eran arios puros. Una muy buena parte de esa población judía ni siquiera ejercía su religión, simplemente tenían antepasados judíos. Y los muy buenos, este es un término, digo, es un aspecto del racionalismo, los registros civiles de Alemania y Austria, excepcionalmente bien hechos, bien conservados y de muy fácil acceso público, podían servir para identificar si una persona tenía o no ascendientes judíos. Si tenía ascendientes judíos en un cierto grado, esa persona estaba simplemente liquidada. O sea, se la buscaba, se la encontraba al campo de concentración y ahí moría gasificada, porque los alemanes en eso también se han distinguido, en la racionalidad instrumental, se han distinguido inventando procedimientos altamente económicos que permiten matar a mucha gente con un mínimo gasto de productos. Se probó al principio con
dispararles, como fusilarlos, muy caro, muy lento, etc. El gas ciclón, extraordinariamente barato. El gas ciclón podía ser instrumentalizado de tal manera que en un minuto se mataba, digamos, en una sala a 500 o a 1000 judíos con un gasto absolutamente mínimo de esfuerzos. Y luego en un horno crematorio común se los convertía en cenizas y por lo tanto en un muy buen abono para la agricultura. ¿Por qué les cuento esto, que es uno de los temas preferidos de la escuela de Frankfurt? Muchos de ellos eran judíos, con excepción de los últimos, Hornet, Habermas, el resto eran de ascendencia judía. Entonces ellos se consideraban posibles víctimas del nacionalsocialismo alemán. Y esa tendencia, aprobada lamentablemente por la mayoría de la población alemana, es decir, liquidar a los judíos, era realmente una muestra de una carnicería absolutamente irracional, pero manejada según la razón instrumental en su máximo brillo, en su máximo esplendor. Y esa es lo que llaman, ustedes van a ver en ese prólogo, la traición de la razón a un mundo mejor. Porque la razón, el razonamiento es el que ha inventado todos esos procedimientos, sobre todo ese principio racional por excelencia, con un mínimo de esfuerzo conseguir el máximo de beneficios. Otra cosa es que el máximo de beneficios, la matanza de judíos, es algo naturalmente inhumano e irracional. Aquí, estimado público, vemos algo muy importante, sin nombrar jamás, porque eran tipos muy arrogantes los de la escuela de Frankfurt. Ellos han tomado esa idea de la complejidad de la razón, del racionalismo, la han tomado de Max Weber, del fundador de la sociología clásica alemana. Los racionalistas clásicos, por ejemplo Aristóteles, Leibniz, Kant, Hegel, a ellos jamás se les ocurrió la idea de que la razón podía ser un fenómeno complejo con partes entre sí contrapuestas. Esa es la idea central de Max Weber. La razón es algo complejo, no es algo fácil y no es algo unitario. Hay una razón instrumental, la razón técnica, que se preocupa de que los medios estén adecuados a un fin prefijado de antemano. Los fines mismos no son analizados racionalmente, sino aceptados. Por ejemplo, la aniquilación del pueblo judío. Pero se usa la razón con su máxima eficacia técnica para hacer desaparecer a ese pueblo y por lo tanto para alcanzar una meta. En cambio, según el mismo Max Weber, habría una razón humanista, una razón global, que es la discusión racional de los fines de las metas. Y esa razón humanista es la que ha fracasado, según Adorno y Horkheimer, en esa obra, La dialéctica de la ilustración, es lo que ha fracasado totalmente en el siglo XX. Porque lo que ha hecho la humanidad es apoyarse solamente en la razón técnica, en la razón instrumental, en el avance de la tecnología, y cerrar ambos ojos ante el análisis de las metas, que son aceptadas sin discutir. Por ejemplo, el progreso material, el crecimiento de la humanidad, el aumento incesante del consumo, etcétera, etcétera. Una serie de metas que la población mundial acepta mansamente como propias. Nunca se ha hecho a nivel mundial una encuesta de alta representatividad
que nos pueda dar luces sobre qué es lo que quiere la humanidad. Pero estos señores, interpretando, es decir, con un esfuerzo hermenéutico, nos dicen la humanidad en general, no estudiantes de filosofía. La humanidad lo que quiere es mejor consumo, consumo más alto de bienes cada vez más exóticos, más duraderos, más caros, quiere un nivel cada vez más alto de vida, quiere vivir más, quiere consumir más, por lo tanto cierra ambos ojos o apoya la explotación indefinida de recursos naturales que por lógica son finitos, aunque haya muchísimo, son en el fondo finitos. Entonces nos dicen estos señores, y esta es realmente lo original de la Escuela de Frankfurt, que ya en los años 30, 40 se preocupan de ese fenómeno que toca el núcleo de la discusión ecológica de la actualidad. La enorme distancia creciente entre las metas humanas, siempre flexibles hacia arriba, como el consumo, y los recursos naturales, como el planeta mismo, que son finitos. Entonces, unas metas son altamente elásticas hacia arriba, los deseos, los anhelos de la humanidad, y en cambio los instrumentos, los recursos para ello son finitos, es decir, no son elásticos. Exponer eso, estimado público, hace más de 80 años, es realmente, creo yo, aquí me permito un juicio de valor, algo original. Es la originalidad de la escuela el haber mostrado que el ser humano, por aferrarse a esa razón instrumental, no critica las metas mismas, o las da, que es lo mismo, las da por positivas, como el aumento incesante del nivel de vida. Hoy en día nadie está en contra de una elevación permanente del nivel de vida, pero esa misma gente no piensa cómo en épocas futuras se va a sufragar ese nivel de vida incesante. Por lo tanto, la humanidad es altamente racional en sus métodos, en sus mecanismos, en sus procedimientos, pero no en los fines y metas últimos que se propone la humanidad. Eso, estimado público, es naturalmente una teoría, es obviamente un ejercicio de hermenéutica, porque no se puede saber en última instancia si todos los seres humanos piensan así. Lo más probable, creo yo, es una opinión mía, es que la mayoría de la población no entendería si se le muestra la contradicción posible entre metas racionales instrumentales a corto plazo y metas humanistas globales a largo plazo. Lo más probable, en mi opinión, es que la humanidad no entienda siquiera la pregunta. Esa es, estimado público, la idea central de Max Horkheimer. O sea, hay una contradicción a largo plazo muy fuerte entre metas instrumentales que apoyan todos y metas humanistas globales que pueden ser lamentablemente sacrificadas por esa tendencia al mayor consumo, al mayor nivel de vida, etc. Se puede decir, y eso todos los socialistas han criticado, que la Escuela de Frankfurt en el fondo tiene una idea aristocrática y reaccionaria sobre el destino de la humanidad, que está en contra del progreso material. Pero la cosa siempre es más complicada. No es que están en contra, sino que nos muestran los problemas a los cuales está confrontada la humanidad si sigue desarrollándose bajo parámetros estrictamente materiales y cuantificables. Como ven ustedes, son algunas ideas
de la década de 1930, ahí es de que apareció el famoso ensayo Teoría crítica versus teoría tradicional de Horkheimer, donde él hace esta contraposición y donde nos muestra que las teorías tradicionales pueden ser muy, muy buenas y muy brillantes, pero que no han pensado en el fondo qué pasa si el ser humano sigue desarrollándose como hasta ahora en el muy largo plazo, por ser un tema incómodo para todos. Si alguno de ustedes se va a dedicar a la política, yo les aconsejo que jamás nombren eso de que hay que ser modestos en el desarrollo de los índices de consumo, porque eso cae muy mal a la población. La mayoría de la población puede creer con todo derecho que estos chiquitos de la universidad fina, que tienen resueltos sus problemas, ellos predican la contención en el consumo porque ya han gozado de un alto consumo de bienes de todo tipo. Es decir, hay también un problema ético insoluble, porque esos deseos de progreso material incesante son metas morales legítimas, sobre todo de la inmensa mayoría de los pobres, y sin embargo pueden significar a muy largo plazo la destrucción de la humanidad. El mérito de ellos, como les dije, es haber puesto estos temas desagradables en el tapete de la discusión filosófica. Como eran gente muy arrogante, ellos nunca mencionan generalmente las fuentes en que se apoyan. Rara vez ellos citan autores, pero mejor dicho, Max Weber jamás citado por la Escuela de Frankfurt. El único que lo ha citado para criticarlo severísimamente es Herbert Marcuse, pero ellos nunca han reconocido lo que otros autores han trabajado anteriormente a ellos. Ellos lo han, digamos, protegido muy modestamente y muy escasamente a Walter Benjamin, pero nunca lo aceptaron dentro de la escuela. Walter Benjamin era amigo personal de ellos, pero a ellos les pareció que era, en primer lugar, confuso, medio literato, luego bebía mucho, en fin, era un poquito detestable para ellos. Y seguramente a tiempo no le dieron los medios. Benjamin también era muy desordenado y un espíritu muy caótico y no quiso salvarse a tiempo. Él se suicidó en 1940 cuando creyó que las fuerzas españolas franquistas lo iban a entregar a la Gestapo, a la policía secreta alemana. De todas maneras, aquí hay un fenómeno muy interesante, estimado público, que es el poner en duda nuestros sentimientos, deseos y anhelos más profundos. Esos pueden ser los peligrosos. Es decir, esta teoría nos obliga a repensar lo que más queremos, lo que creemos que es realmente el progreso material, lo que es realmente lo bueno para todos. Ahí nos obligan a pensar que tal vez no es así. Nos obligan también a pensar que la democracia no es la última palabra en la organización política. Democráticamente Mussolini, Hitler, Perón subieron al poder por medios y por procedimientos democráticos, o Mussolini después confirmados por métodos estrictamente democráticos. Por lo tanto, lo más noble, lo más racional que el ser humano ha creado en el campo de las instituciones políticas, la democracia, también puede ser puesta en duda. Lo que hacen ellos, como les decía al comienzo, es no mencionar jamás alternativas para el futuro. O sea, critican a la democracia de masas, como lo hizo Aristóteles, siguiendo esa tradición crítica, pero no explica o nunca han
han querido decir cuál podría ser la alternativa. Ellos, Horkheimer, Adorno y otros que volvieron a Alemania en 1949-50, ellos criticaron mucho el sistema irracional de Occidente, pero nunca dejaron de vivir en ese Occidente. Nunca dejaron, además de recibir todos los honores, el dinero, etcétera, etcétera, de ese odiado Occidente. Por lo tanto, siempre han tenido lo que ellos mismos han cultivado, estimado público. Ellos han cultivado la ambigüedad. Ellos siempre han investigado cómo el ser humano produce cosas buenas y malas simultáneamente. Cómo la razón puede ser terrible y progresista al mismo tiempo. Cómo un sistema político democrático puede ser muy razonable, pero también proclive, como lo mostró Aristóteles al criticar la democracia ateniense, como también puede ser la fuente de regímenes populistas autoritarios. Es decir, el ver que los fenómenos que más nos gustan, a los que más damos apoyo e interés, la democracia, el racionalismo, etc., también esos pueden ser la fuente de problemas insolubles en el futuro. Como ven ustedes, es realmente una podríamos llamar una posición intelectual incómoda. Ellos han cultivado esa incomodidad. Teodor de Adorno, muchas veces al iniciar una clase, justamente para provocar a los alumnos, a los asistentes, decía: el único deber de un profesor es decirle al público, a ustedes, lo que ustedes no quieren escuchar. Así que, para evitar problemas, los que se molestan tienen la puerta abierta para retirarse. Y siempre había una porción importante del público que se retiraba. Para que vean ustedes, es podríamos llamar un cultivo también de la incomodidad a lo que se han dedicado. Quisiera mencionarles un último punto, que es cómo ellos interpretaban a los sistemas socialistas que entre tanto habían surgido en el mundo. En 1917 la Unión Soviética y a partir de 1945 la mitad de Europa y una parte importante de Alemania. Por ejemplo, la pregunta es, después del 45, después del exilio, ¿por qué no se fueron a un país socialista? Ellos que criticaban tanto el capitalismo, ¿por qué no se fueron a Alemania Oriental? ¿Cómo lo hizo Ernst Bloch, ese filósofo de la esperanza, ese filósofo de la restauración de lo positivo en la religión, que se fue inmediatamente a Alemania el 45? También lo hizo el gran poeta Bertolt Brecht, que era amigo de todos ellos. ¿Por qué no se fueron a un sistema socialista? ¿Por qué prefirieron vivir en ese capitalismo que ellos criticaban? Ese es un tema interesante, estimado público, porque es en el fondo cómo ellos interpretaban el mundo en el que les tocó vivir. Y ellos tenían una explicación general para ese tipo de problemas tomada de Max Weber. Estimado público, no podemos elegir siempre lo más positivo y lo más agradable. La vida no nos permite elegir lo positivo. Hay que contentarse con el mal menor. El mal menor sigue siendo un mal, no es algo positivo. Simplemente es algo un poquito mejor que el mal peor. Entonces, el capitalismo es una desgracia, pero en comparación con el socialismo realmente existente
en la Unión Soviética y en Europa Oriental, el mundo capitalista era un poquito menos malo y por lo tanto ellos vivían a gusto ahí. Ven ustedes, esta era la explicación que ellos dieron, que es una explicación, como ellos decían, de un sentido común crítico. Sobre esta temática Adorno ha escrito mucho. El sentido común normalmente, pese a su nombre común, es el menos común de los sentidos, el menos popular de los sentidos. El sentido común crítico es el que nos hace elegir entre dos alternativas que consideramos negativas. Como no hay una positiva a la vista, no hay más remedio que elegir esa posibilidad negativa y se elige siempre el mal menor, o sea, sin dejar de ser un mal, algo negativo, simplemente es un poquito más aceptable que la otra. Entre vivir, estimado público, en un país donde el pensar diferente era peligrosísimo, como en la Unión Soviética, por lo menos en el occidente, uno si tenía un buen sueldo, tenía un buen ingreso, tenía una buena herencia, como todos estos señores, por lo menos se podía sobrevivir. Entonces, la teoría de ellos, estimado público, es cómo sobrevivir en un mundo hostil. Para ellos el mundo era hostil, tanto en el capitalismo como en el socialismo. Simplemente eligieron lo menos malo entre las dos opciones. Herbert Marcuse, que es el más controvertido de los miembros de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse vivió en los Estados Unidos. Él llegó a ser rápidamente catedrático titular de universidades muy famosas, y entre las que pudo elegir, como un buen señor de la antigua alta burguesía alemana, eligió el mejor clima y la universidad que exigía menos. Eligió la Universidad de California en San Diego. San Diego es una localidad situada en el límite con México, a pocos kilómetros de Tijuana, de una población mexicana que está en la frontera. Era en esa época cuando él eligió una población muy alejada de San Francisco, es decir, de la actividad intelectual, y donde había pocos alumnos, poco que hacer, buenas playas y lindas chicas. Sí, lindas chicas son muchas veces Herbert Marcuse. Entonces, él es la representación de lo que hay que elegir como el mal menor. En lugar de vivir en Moscú, todo reglamentado, jamás poder elegir ni siquiera la pareja, para viajar había que pedir permiso para cualquier pequeño viaje, etc. Vivir en San Diego, la playa, las chicas, un buen sueldo, poco trabajo, era evidentemente la elección del mal menor. Ustedes pueden pensar con todo derecho de que había un elemento de cinismo en esta teoría de la Escuela de Frankfurt. Pero, estimado público, no hay duda de que algo de eso es verdad. Es decir, el ser humano no tiene generalmente la elección entre muchas posibles alternativas y alternativas buenas. Lo mismo nos pasa en la vida cotidiana con el trabajo. Generalmente no nos toca lo ideal, ni tampoco en la política. Generalmente no hay el partido ideal, el líder magnánimo y racional que lo podemos apoyar sin cortapisas, sino que siempre nos toca una elección entre males menores. Entonces, lo que ha hecho la escuela simplemente es decir, esa es la situación normal del ser humano. El ser humano tiene que contentarse con el mal menor porque no hay otra posibilidad.
Es decir, la otra posibilidad para la escuela es irreal. Y esto no es lo negativo. Quiero referirme al núcleo del libro que les he recomendado, La dialéctica de la ilustración, que es una crítica muy severa al mundo desarrollado del capitalismo, sin tener la más mínima afección o simpatía por el socialismo realmente existente, que en esas épocas era exclusivamente la Unión Soviética. El libro fue terminado en 1944, o sea, antes de que el socialismo se extienda a la China, a la Europa Oriental, etcétera, etcétera. Ellos nos dicen lo siguiente: ese mundo ambivalente, en general negativo, del capitalismo desarrollado, nos da algo positivo para la filosofía, que es la necesidad de desilusionarnos en cada instante de la vida. Suena muy feo, ¿no es cierto? La posibilidad de desilusionarnos. Pero ellos dicen, es la mejor escuela. Como la vida no ha sido, la vida humana no es una vida elegida por los humanos. Nosotros no hemos creado al ser humano, nos ha tocado un ser complicado que se enferma, muere pronto, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos simplemente que trabajar con alternativas que ya están dadas. Y esas alternativas, en la gran mayoría de los casos, son hostiles. Como por ejemplo la vida en el mundo socialista, en ese mundo que se creía que era la solución a todos los problemas existentes. El único de estos señores que ha escrito específicamente sobre la Unión Soviética es, curiosamente, el más izquierdista de ellos, Herbert Marcuse, quien en 1954 publicó su obra El marxismo soviético. Y entre muchas observaciones e interpretaciones, Marcuse nos muestra que la Unión Soviética es la peor alternativa posible para vivir, la peor. Entre otras cosas, porque es la perversión de una idea humanista. La idea de Marx, ellos siempre creyeron que Marx era un gran pensador, que no podía ser criticado. Engels otra cosa, pero Marx un gran pensador. Entonces, ellos creían que el régimen soviético era intrínsecamente maligno, como la contrarreforma católica, porque amparándose en la doctrina de la bondad, en la doctrina de la emancipación humana, etcétera, etcétera, había construido la dictadura perfecta bajo Stalin, es decir, la dictadura donde el ser humano había sido degradado a un mero engranaje de una maquinaria burocrática insensible e inhumana. Y lo más grave, según Marcuse, lo más grave es que las masas en la Unión Soviética creían vivir bajo el mejor régimen posible. La propaganda había sido tan efectiva en la Unión Soviética, tan efectiva, que casi toda la población, salvo los que se habían exiliado, toda la población restante en la Unión Soviética creía que ese régimen era el mejor posible en la historia universal. Entonces, era un régimen sustentado y edificado sobre una gran mentira, pero una mentira creída por la mayoría de la población. Y a eso, estimado público, se debe también, según Marcuse, una gran inteligencia instrumental.
Stalin habría sido el manipulador más exitoso de masas en la historia universal. No voy a aburrir a ustedes con ejemplos, pero el caso más dramático es un caso muy estudiado por historiadores occidentales, que son las purgas que Stalin hizo entre 1936 y 38 dentro de la propia Unión Soviética. Como este es un tema muy usado en la Escuela de Frankfurt y pensadores similares, me permito aquí muy brevemente mencionar solamente lo esencial de ese caso. Entre 1936 y 38 tuvieron lugar los famosos procesos de Moscú. Los acusados, todos eran miembros distinguidos del Partido Comunista. Más aún, entre los acusados estaba la Guardia Vieja que había acompañado al fundador de la Unión Soviética, a Vladimir Ilich Lenin. Salvo Trotsky, que se refugió en México, todo el resto del primer comité central del Partido Comunista de la Unión Soviética, todo, gente muy ilustre, Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rykov, es decir, lo más granado de la dirigencia soviética en los primeros años, fueron acusados y condenados a muerte y naturalmente fusilados por orden de Stalin. Pero lo más interesante para ver la mentalidad, la efectividad del stalinismo, es que ellos mismos se autoincriminaron voluntariamente. Este fenómeno, estimado público, es filosóficamente el más interesante. El más brillante de todos estos incriminados era Nikolai Bukharin, a quien Lenin le había encomendado justamente la renovación del marxismo, el más teórico, podríamos decir, el más humanista del primer comité central del Partido Comunista en la época gloriosa de los primeros años. Él también estuvo encargado de departamentos importantes en la Internacional Comunista. Y este Nikolai Bukharin es el que desarrolló la teoría central, lo trágico, apoyado por la inmensa mayoría de la población soviética, que decía, en resumen, lo siguiente: aquellos que se oponen, así sea con buenas razones, al régimen del camarada Stalin, que es el elegido por la historia universal, subjetivamente pueden ser buenos marxistas, subjetivamente pueden ser buenas personas, subjetivamente son absolutamente inocentes de todos los cargos de traición, terrorismo, sabotaje que los acusaron en esos procesos de Moscú. Pero objetivamente, el haber por lo menos dudado del camarada Stalin, porque la mayoría ni siquiera se opuso, simplemente tenía alguna duda de que el camarada Stalin era la mejor alternativa, simplemente eso bastaba para que objetivamente pudieran ser considerados traidores a la causa del socialismo y por lo tanto al progreso de la historia universal. Bukharin mismo es quien, en nombre de todos esos acusados, dio las palabras finales cuando ya se leyó la sentencia de muerte, etc. Él reconoció la justicia de su asesinato. Él reconoció la justicia de todas las incriminaciones, con ese argumento de que subjetivamente no tenía nada que ver con los cargos de sabotaje, miembro del servicio secreto alemán y burradas por el estilo, pero que el haber simplemente dudado de las capacidades del camarada Stalin, el elegido por la historia universal, eso era suficiente para que sea condenado a muerte por ser a largo plazo un obstáculo a la construcción
destrucción del socialismo. Para Marcuse lo grave era que la inmensa mayoría de la población soviética compartía plenamente esa idea. Si ustedes, estimado público, leen una obra clásica de la literatura universal de Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel de literatura, él tiene una obra muy pequeña de 40 páginas que se llama Un día en la vida de Iván Denisovich. Es un día en la vida de un encarcelado en un campo de concentración. Es una historia terrible, estimado público, de lo que era la vida en los campos de concentración en el norte de Siberia, donde están, lamentablemente por un capricho de la naturaleza, los grandes yacimientos de petróleo, gas, las riquezas minerales están lamentablemente en algunos de los lugares más inhóspitos del mundo. Y como poca gente quería ir voluntariamente a esas regiones, Stalin, muy inteligente en términos instrumentales, construyó campos de concentración, sobre todo en esa región. Entonces, estimado público, que Solzhenitsyn, el autor de esta novela, era un enemigo de Stalin, enemigo del comunismo, un creyente en la Iglesia Ortodoxa, ganador posteriormente del Premio Nobel de Literatura. En ese libro, Un día en la vida de Iván Denisovich, él describe literariamente muy eficaz un día tranquilo y relativamente bueno en un campo de concentración. Y él describe cómo todos los prisioneros del campo de concentración, cosa que podía obviamente extenderse a todos los campos de la Unión Soviética, los presos creían que todo se debía a un pequeño error administrativo, que Stalin era el verdadero dirigente, que no tenía nada que ver con ese pequeño error administrativo que a él personalmente, al prisionero, le había costado vivir y morir en un campo de concentración, que el sistema, en una palabra, no tenía nada que ver con lo que le pasaba a uno en particular, que el sistema y el jefe Stalin eran lo mejor que la historia universal habría creado, con pequeños errorcitos. Claro, todos los que están en un campo de concentración se creen inocentes, pero lo interesante es que ninguno creía que el sistema era malo, sino que había habido un pequeño error administrativo con la persona que tal vez protestaba, pero el sistema era bueno. Si eso creían los prisioneros de los campos de concentración, estimado público, dice Marcuse, entonces la inmensa mayoría de la población en ese enorme país, en esa época incluía Ucrania, los países bálticos, toda el Asia Central, etcétera, etcétera, cosa que ahora ya no pertenecen a Rusia. Si los presos creían eso, en la positividad, en la bondad del régimen, obviamente la inmensa mayoría de la población también creía eso. Y por lo tanto, dice Marcuse, se puede pensar que aquí ha habido, en el manejo de la educación, de la escuela, de los medios masivos, de educación, etcétera, ha habido un enorme triunfo de la razón instrumental. La mayoría de la población, lo mismo que en la Alemania nazi, creen en la positividad de su régimen, aunque estén muertos de hambre, aunque tengan dificultades. Los alemanes lo mismo, durante la Segunda Guerra Mundial les llovían bombas. Los aliados tenían el dominio del aire en la Segunda Guerra Mundial. Les destruían ciudades, les llovían bombas en la cabeza a cada momento, hasta el último instante partidarios de Hitler. Hasta el último instante. ¿Eso qué quiere decir? Muy simple. Los seres humanos somos altamente maleables, manipulables, que podemos ser fácilmente las víctimas de los medios masivos de comunicación.
Por eso, ya en la dialéctica de la Ilustración, hay un capítulo crítico que se llama la industria de la conciencia. Y esa industria de la conciencia sería, según Marcuse y los miembros de la escuela en general, todos creen que los medios modernos de comunicación van o ya han establecido una dictadura que ha moldeado la mentalidad de gran parte de la población, incitándola al consumo, a no pensar políticamente, a tener los mismos gustos, etcétera, etcétera. Esto de las purgas y de los campos de concentración en el estalinismo, sí, está relacionado igual con eso precisamente del incremento del consumo y de todos estos procesos de racionalización de la vida, porque como todos estos horrores del estalinismo son paralelos a probablemente el proceso más rápido de industrialización que ha existido en la humanidad, o sea, no que sea bueno así, o sea, con millones de muertos en el paso, donde Rusia va a pasar a ser de un país puramente agrario a llegar a competir al menos por algunas décadas, ¿no? En cuanto a tecnologías de punta, ¿no? Nucleares, maquinaria y todo, y entonces es como que hay una sintonía, ¿no? entre todos esos horrores del racionalismo instrumental que básicamente ven eso a las personas como objetos que básicamente pues, depende de ellos, están arriba en las purgas o los campos de esclavitud y todo, y como la gente, aún así la población ha apoyado al estalinismo en mayor parte, porque ha incrementado su calidad de vida, o sea, claro, sin duda, han incrementado su calidad de vida, y eso no quiere decir que sea bueno, pero es más o menos, yo lo veo como que es el mismo proceso que se ha dado en Europa, pero en vez de darse en 200 años que se dan en Europa, donde igual ha habido colonialismo, ha habido barbarie y todo, en Rusia se ha dado como en 20 años, entonces es como que se comprime la barbarie, algo así. Es mi posición. Totalmente de acuerdo, Jorge. Evidentemente eso ocurrió en la Unión Soviética. No era un país completamente agrario. No hay que olvidar que precisamente los miembros del partido bolchevique venían precisamente de las grandes fábricas en San Petersburgo y Moscú. Ya habían fábricas, sobre todo de armamento. O sea, ya había una cierta industria. Pero podemos decir tal vez que 80% del país todavía tenía una estructura agraria muy, muy elemental. Y además una estructura agraria, hay que reconocer, seguramente odiada por los campesinos. Unos pocos grandes terratenientes eran propietarios de inmensas propiedades. Hay una forma en que uno puede informarse muy fácilmente sobre esa situación y simultáneamente leer un gran libro de literatura que es La Guerra y la Paz de Tolstoy, o ver la película La Guerra y la Paz de Tolstoy, que es desde el punto de vista, Tolstoy era un conde, los Tolstoy eran una de las familias más ricas de la antigua Rusia, y Tolstoy describe exclusivamente en esa obra la vida de la clase alta. Y esa vida, estimado público, solamente puede darse si uno explota a miles de siervos de la gleba. De otra manera es imposible que existan tales palacios, tales lujos, tales posibilidades de diversión para los ricos, nobles y distinguidos en un país paupérrimo. Entonces, evidentemente había un odio gigantesco a la vieja clase alta y al zarismo. Y eso los comunistas lo aprovechan extraordinariamente bien. El miedo a que vuelvan esos señores era muy, muy grande. El miedo a volver a ser un siervo de la gleba era seguramente inmenso, aunque hayan sido campesinos muy pobres en situaciones muy complicadas.
pero la vida bajo esos señores feudales que además se aprovechaban de las chicas, que tenían el ius prime noctis, o sea, el derecho de pernada y demás, eran cosas muy odiadas por la población. Como usted dice, ha habido una comprensión del tiempo. La revolución empezó en 1917, le siguió la guerra civil hasta 1922, en que los bolcheviques ganaron en toda la línea, y entre el 22 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, solo unos 18 años, ya se había industrializado a marchas forzadas. Y ya en 1949 estalló la primera bomba atómica fabricada íntegramente en la Unión Soviética. O sea, como dice aquí don Jorge Cueto, realmente en muy poco tiempo históricamente un país muy atrasado se convirtió en una gran potencia industrial, la segunda del mundo después de los Estados Unidos, con algunos éxitos que nadie niega. El primer satélite artificial, el llamado Sputnik, ustedes tal vez no han oído hablar, eso ocurrió cuando ustedes no habían nacido, en 1957, la Unión Soviética lanza el primer cohete y el primer satélite puesto en órbita. Realmente se puede decir la muestra de un avance tecnológico muy notable. Es sin duda. Después se siguió el primer perro puesto en órbita. El humano probaron con un famoso perro que se volvió muy famoso. Yo me acuerdo cuando era chico, aquí copiaron el nombre de esa perra llamada Laika. La perra Laika dio nombre a muchísimos animales aquí en Bolivia y en el mundo, porque era el ejemplo de esa brillantísima tecnología que ponía en órbita satelital a un animal que volvió perfectamente sano, no sufrió nada. Quiere decir que las condiciones en la cápsula realmente eran técnicamente óptimas. Lo mismo con el primer astronauta, que también fue un soviético, no hay duda, fueron unos triunfos notables. Además, estimado público, la Unión Soviética se apropió de Polonia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Albania, Yugoslavia, la mitad de Alemania, en fin, todos los países bálticos, de un plumazo. No hay duda que fue un país muy, muy exitoso. Y no hay duda que hasta ahora es comprensible que el señor Putin realmente haga una especie de renacimiento del stalinismo. Eso es comprensible porque para muchísima gente esa fue la época dorada de la Santa Rusia. Les dije al principio por qué llamo santa, porque la literatura crítica, haciéndose un poco la burla, menciona la facilidad de creencias religiosas en esa sociedad. No se sabe si es por la dureza del clima, mucho frío, mucha oscuridad en invierno, condiciones de vida muy duras ahí en el norte, no se sabe por qué, pero la cuestión es que es una población muy dada a creencias religiosas o proto-religiosas. Y esas creencias religiosas incluyen también, como fue durante los 1000 años que duró el zarismo, una creencia muy fuerte en la santidad de la autoridad. La autoridad realmente era algo muy, muy bien visto. Los malos eran los subalternos, los que acompañaban al zar, pero el zar era considerado un santo que quería lo mejor para su país. Igual que en el comunismo luego. ¿Qué? Igual que Sí, muy similar, muy similar, sí. Entonces, estimado público, ¿qué he hecho? Con esto terminaremos porque son casi las 6. ¿Qué ha hecho, estimado público, la Escuela de Frankfurt? Ha mostrado, por ejemplo, en este caso de la Unión Soviética, y es el mérito de Herbert Marcuse, el más izquierdista, ha mostrado que había dos cosas. En primer lugar, un elemento proto-religioso muy fuerte en la mayoría de la población. Un sentimiento religioso
pero diferente al que alababa Fromm, una religiosidad de la obediencia, de la sumisión, típica de países donde la naturaleza es muy dura y donde lo único que hay que hacer es someterse, porque si no, peor todavía lo que puede pasar si uno se resiste. Y en segundo lugar, la creencia de que la autoridad está de alguna manera revestida por un hábito religioso o por un hábito histórico. Es decir, que es la historia la que los ha puesto a Lenin, Stalin, Putin en la cumbre. Es decir, que no es casualidad, sino que el desarrollo histórico, que tiene una cierta lógica, los ha puesto arriba porque son los que corresponden a esa época. Con esto les quería mostrar, estimado público, cómo la Escuela de Frankfurt ha trabajado una gran variedad de temas. Hemos visto desde el psicoanálisis hasta el análisis de la Rusia de los años 60-70, una enorme variedad de temas, sin proponer nunca una solución, es decir, una alternativa, porque ellos creen, como lo ha dicho Adorno, reitero esa famosa frase que para algunos es el núcleo de la escuela, el índice de la crítica al pasado es el único índice verdadero del futuro. Por lo tanto, no hay que hacer o elaborar una doctrina sobre el futuro, sobre el socialismo o sobre cualquier modelo que se quiera proponer, sino solamente hay que criticar al pasado, aprendiendo de los errores. Ahí se logra un régimen positivo, pero no creyendo que uno puede inventar un régimen positivo. Eso está dirigido claramente contra Marx. Como la idea de Fromm que les he contado al comienzo, de que hay que criticar los prejuicios sociales, porque ellos no son la base del conocimiento, sino el obstáculo. Esa idea va dirigida contra Heidegger, Gadamer y los relativistas. Es decir, estimado público, ese es el otro punto importante de la escuela. Nunca hay que creer que una tendencia general, un prejuicio popular pueda ser positivo. En la inmensa mayoría de los casos, los prejuicios son negativos y hay que decirlo. Bueno, les ruego que piensen, estimado público, en un pequeño trabajito, los que quieran una calificación. Naturalmente, los que han participado mucho van a tener una nota muy mejorada, pero tiene que haber una pequeña base para la calificación, y los que quieren estar en la planilla de notas, por favor, el martes 10 de diciembre es la última fecha para que me entreguen personalmente un trabajo escrito o para que me lo manden a un correo electrónico o a la línea de WhatsApp. En el penúltimo mensaje que les he enviado están todos los datos técnicos para ello. Yo les agradezco por haberme aguantado y escuchado. ¿Puedes